¿Qué tal? Buenos días. Hoy quisiera continuar hablando de el tema de el salario de los obispos, que supuestamente debió estar terminado con lo que ya dije en uno o dos videos, pero hay detalles que debemos conocer los católicos, especialmente los laicos, ¿no? Que a veces son los que más estamos, digamos, como ignorantes de lo que sucede, ¿no? En la cúpula de la Iglesia Católica. Entonces, es bueno que todos sepamos cuáles fueron las circunstancias, cómo se fueron dando los acontecimientos, para que podamos aprender a entendernos mejor entre todos los católicos. De modo que descubramos si es necesario, ¿no? Que en la Iglesia Católica hace falta más trabajo de equipo, hace falta más trabajo en conjunto, hace falta más trabajo participativo de muchos laicos. Prácticamente todos los laicos están algo así como desocupados en la Iglesia, por así decir, en el sentido de que no están aprovechados, no se aprovechan sus talentos para ponernos al servicio de su prójimo en la parroquia, en todos los ambientes, para que su vida sea un apostolado, para que sean cristianos de verdad, los laicos, y para que la actividad apostólica de toda la Iglesia argentina sea mucho más fecunda. Estuve leyendo una noticia que es alarmante: la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas en Argentina. Más allá de que y venía siendo grave la falta de vocaciones. Entonces, quisiera que tomemos conciencia, los católicos todos, ¿no? En su verdadera dimensión, ¿no? Porque no parecería que no alcanzamos a notar que hace falta una reforma realmente muy grande en la Iglesia Católica, que comienza por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Una profunda reforma ad intra, podríamos decir. Es decir, hacia adentro, nuestro interior. Y pienso que esa reforma está compuesta de muchos aspectos. Por ejemplo, un profundo examen de conciencia, ¿no? Continuo, podríamos decir. Que nos permita lograr entender y llegar al fondo, ¿no? de nuestros problemas, a la raíz más profunda de por qué sucede lo que está sucediendo en la Iglesia Católica. Porque lo primero que deberíamos hacer, creo que no es buscar los problemas fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, ¿no? O digamos, del otro lado de la Iglesia, en el mundo, el mundo está volviéndose materialista, egoísta, ¿no? Hedonista y muchos aspectos más, ¿no? Me gustaría leerte así, más o menos en el comienzo de mi charla, ¿no? Unos comentarios que aparecieron en un sitio de noticias español, en el cual apareció, bueno, la noticia de que en Argentina los obispos dejaron de recibir el salario que recibían del Estado, ¿no? Los obispos argentinos dejan de recibir sueldos del Estado.
Bueno, explica igual que en Argentina, en los periódicos, y luego hay algunos comentarios, ¿sí? de los lectores. Y comentarte un poquitín, ¿no? Respecto de esos comentarios, a los cuales creo que debemos ponerle muchísima atención, prestarle mucha atención, porque parecería que muchas veces los obviamos, por más que la gente se queja y se queja y se queja y se lamenta y reclama e interpela, como que no nos parece que no es suficiente, digamos, no logra convencernos de que tenemos que cambiar en la Iglesia Católica, ¿no? Y está bien, quizás nos cuesta porque son costumbres ancestrales las que tenemos de recibir privilegios del Estado. Llevan mucho tiempo, pero ahora hay muchas evidencias, hay muchos elementos para tener en cuenta que nos permiten descubrir que ya no va más el hecho de que la Iglesia siga recibiendo tanto dinero, de donde no tiene que recibirlo. Y aclaro siempre, aunque sea poco el dinero, aunque sea un centavo, no tiene que recibir del Estado ninguna prebenda, ninguna ayuda económica, privilegio, beneficio, como lo llamemos, ¿no? Acá un señor dice en ese sitio español, iglesia con dinero igual iglesia corrompida. Y se refiere a Alemania, ¿no? En Alemania dice que hay 600.000 funcionarios en la iglesia, bueno, tiene muchos empleados la Iglesia Católica en Alemania. Y está podrida de dinero, dice el hombre, y podrida a base de bien en el alma. No entiendo mucho lo que quiso decir ahí, pero en cambio las iglesias pobres del tercer mundo son espiritualmente vivas y ejemplares. Bueno, quizás no en todos los lugares, pero en África se nota que hay una iglesia que tiene más vitalidad, ¿sí? Mucha más actividad espiritual tal vez. Y no en todo lugar del África, pero hay lugares en el tercer mundo que sí, que están mejor espiritualmente, ¿sí? Dentro de la Iglesia Católica. De todos modos no se trata de que el tercer mundo esté mejor que nosotros en estos países, que no somos el tercer mundo aparentemente, sino que la Iglesia Católica de Europa, de América, Oceanía, el Asia, el África, todas tienen un inmenso potencial que hay que aprovecharlo, ¿no? Aunque a veces nos parezca que por ser ricas no tienen que ser tan buenas, no. Al contrario, tenemos que descubrir simplemente lo que dice el Evangelio, o redescubrirlo. Cuando dice, no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro, o bien os aficionaréis a uno y despreciaréis al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y el hombre te sigue diciendo, el dinero envenena a la iglesia. Este señor. La corrompe. Dejamos de ser fieles a Cristo y pasamos a ser avariciosos, avaros, ¿no? Quiso decir. Y después otro lector dice, perfecto que los fieles mantengan la iglesia y que ésta se dedique a los suyos y que el Estado asuma la labor social de la iglesia. Os aseguro que los católicos saldríamos ganando. Sí, habría mucha ganancia en eso. En que ningún centavo del mundo del Estado pase a la Iglesia Católica.
Y otro señor dice, ganando no solo en términos económicos, también en términos espirituales. Totalmente cierto. Porque si bien es grave, el hecho muy grave, el hecho de que la Iglesia Católica reciba dineros del Estado, es muchísimo más grave el perjuicio espiritual que le causa a la Iglesia. Y además el perjuicio de no permitirle crecer espiritualmente como pudiera. Y bueno, hay alguien, otro lector que también se refiere al pago que se le hace a los profesores de religión católica en los institutos españoles. Dice, no son funcionarios, los designa el obispo correspondiente. También se paga con dinero público a los profesores de religión evangélica, que no sé quién los designa, pero tampoco son funcionarios. Y también los profesores de religión islámica reciben salario, cuya progresión desde hace 5 años es más que evidente, el progreso en cuanto a que aumentan el número, la cantidad de islámicos en Europa. Y bueno, dice que en el año 22 superaron los 100 profesores los islámicos, a los cuales el Estado les paga para que enseñen el islamismo a los alumnos, lo cual es insólito. Dice, tiene el mismo sueldo, las mismas vacaciones, los mismos derechos que un profesor de instituto, pero no tienen que hacer oposiciones, es decir, ellos no tienen que ganar un concurso, ¿no?, de capacidad para entrar como profesores. No, los designa el obispo y los reciben, quien fuera que sea. Los nombran las comunidades pertenecientes a la comunidad islámica de España y se les paga con dinero público. Y dice, repito, no es magia, por lo cual quiere decir se le paga, no, son tus impuestos, dice. Se paga con los impuestos de todos los españoles, así como en Argentina, con los impuestos de todos los argentinos, se mantiene el gobierno, mantiene las escuelas católicas de una manera realmente abundante, con abundante dinero, quiero decir. Y otro señor dice nuevamente, los colegios de la iglesia han demostrado ser un fracaso. Para este señor, es la opinión del señor, digo, Los colegios de la iglesia han demostrado ser un fracaso, donde se enseña religión de pinta y colorea, una broma, o sea, como que se enseña poca religión, casi nada, ¿no? Se enseña que hay que amar y que Dios nos ama, cierto, pero no se enseña nada de nada más. Y así vamos, en España, dice el hombre. Y en Argentina es similar. ¿Sí? Yo no te lo diría con las mismas palabras de este señor. Trataría de ser quizás un poquito más cortés, ¿no?, en la hora de hablar. Porque como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Eso sería bueno que lo tengamos en cuenta quienes opinamos a veces en las noticias, etc. Y hay un señor que le contesta al anterior, porque el anterior el lector se puso como nombre Currito. Y le dice, don Currito, estoy totalmente de acuerdo con usted. La religión debe enseñarse en la parroquia, en la sinagoga, en la mezquita o donde quiera que la enseñen sus pastores. Y si los padres quieren, en casa, pero nunca con dinero público, que en contra de lo que sostiene el gobierno, es falso que no es de nadie, es de todos, hasta de los ateos. Bueno, el hombre quiere decir que hay que enseñarle la religión al niño
en la parroquia especialmente, ¿no? O en las sinagogas si son judíos, etc. Pero además dice que lo importante no es tanto que la escuela no es el lugar en el que se debe enseñar religión, sino que no debe hacerse con dinero público, de ninguna manera, ¿no? Y dice, por supuesto lo hago extensivo a la educación en valores. Educación en matemáticas, en filosofía, en lengua, en geografía, nuevas tecnologías, retórica, literatura, ciencias, y sigue diciendo, la enseñanza privada es privada. Y ahí, si no recibe subvenciones, que cada uno enseñe lo que quiera o le exijan los padres que llevan ahí a sus hijos. Es decir, está diciendo, si es privada y no recibe subvenciones, dice no recibe subvenciones, lo ponen con mayúsculas, entonces cada uno enseñe lo que quiera. Como he propuesto humildemente, te repito, en un video, como mínimo, que tenemos que ir hacia un sistema nuevo de educación los católicos. Un nuevo sistema educativo católico en el cual la enseñanza sea en escuelas gratuitas para cualquier niño, el que más pobre pueda ir, si aprueba un examen mínimo, y que se dé enseñanza católica netamente religiosa, católica, y que el chico en esa escuela se transforme de verdad en un católico cabal, coherente, íntegro. Otro lector dice, bueno, ahora te hice un paréntesis para hablarte de la educación, ¿no? Que es un tema también que no tenemos que olvidarnos, tenemos que seguir constantemente estudiando el tema de la educación, a ver cómo mejoramos los católicos. Otro lector dice en ese sitio español, me parece muy bien que se ganen el pan y que paguen los parroquianos por una iglesia libre. Bueno, libre de subsidios y de injerencia del Estado, como está sucediendo. Y el señor Currito, de ese nombre que se asignó, dice, eso, deben acabarse los colegios de la iglesia, que solo valen para sacar las castañas del fuego al Estado y las CCA. La religión en catequesis es lo único que funciona. Bueno, en catequesis cuando se hace bien, ¿no? Cuando se enseña bien la catequesis. Por eso entiendo que me parece que debe haber religiosos, varones, sacerdotes, ¿sí? O religiosas monjas para enseñarle a los chicos la religión. Y monjas bien preparadas, ¿no? Y aquí hay un lector que permitime hacerte el comentario también de ese hombre, aunque no parezca mucho del tema de hoy. Acá hay un lector que dice, ¿no? En ese sitio español, queremos un Milei en España. Qué bueno sería para los pueblos si los que quieran política y religión se las pagaran de su bolsillo. Bueno, parecía que este hombre no sabe que las escuelas católicas en Argentina, además de que venían recibiendo mucho dinero de subsidio, muchísimo dinero de subsidio, y de que tienen beneficios fiscales, y que además sobre la cuota que pagan los padres les hacen una degradación impositiva, o sea que casi prácticamente todo gratis tienen en la escuela. Y además de eso pagan cuotas que llegan a los 55.000 pesos argentinos, que en Argentina es mucho dinero, hoy es mucho dinero en Argentina, aunque parezca mentira. Entonces, Milei trajo, el presidente argentino,
Javier Milei, cuando ya era abundante, muy abundante la cantidad de plata que recibían los católicos en la escuela católica, para colmo les entregó el famoso voucher. Ahora parece que va a ser por unos pocos meses, pero a 800.000 alumnos se van a ver beneficiados con muchos miles de pesos por mes en forma de voucher, es decir, regalo del Estado. Lo llaman voucher, pero es un subsidio del Estado, así de sencillo. ¿Entiendes? Es decir, casi falta que le den más plata que la que deberían pagar los padres, ¿no? Es demasiado en la Argentina. Entonces por eso creo que tenemos que hacer una profunda, un profundo examen de conciencia de los argentinos. Respecto en lo referente a la relación Iglesia-Estado, Estado-Iglesia. Otra vez el señor Currito. Yo como católico opino justo eso, aunque a la vez la Iglesia debe dejar de trabajar gratis para con las cosas del Estado. Me refiero a la beneficencia, hermanita de los pobres, Cáritas, etcétera, etcétera. Todo se acabó. Cada uno que fume de su tabaco, es decir, que pague de su bolsillo, ¿no? Los privilegios económicos, todos, son dramas para la Iglesia Católica y también para la sociedad civil. Es decir, que interfieren dramáticamente en el progreso armónico y equitativo con verdadera justicia social en cada nación, ¿no? En todas las nacionalidades. Y esto tiene un efecto triste, ¿no? En toda la dimensión material y económica de un país. Inclusive en la dimensión espiritual, como decía un lector recién leí. Un obispo decía que la Iglesia Católica tiene que ser algo así como la servidora de la humanidad. Está para servir, está para transmitir ese evangelio integral al hombre de hoy, decía el obispo. Y también debemos dedicarnos los católicos, no todos, inclusive los laicos también, creo yo, en realizar un intenso trabajo interior. Y también debemos dedicarnos con mucha asiduidad y con gran entusiasmo al estudio profundo de todos los asuntos éticos, morales y religiosos. Y esos documentos de la Iglesia Católica, ¿no? De estos 2000 años que ya llevamos, ¿no? Los católicos en el mundo, la lectura de los Santos Padres. Yo no he leído mucho, pero si tuviera tiempo me pasaría el día leyendo. Como muchos laicos que no se dan cuenta, que les puede resultar apasionante leer sobre todos estos temas de la Iglesia Católica, la historia de la Iglesia, para aprender de la historia, ¿no es cierto? Porque otro de los temas pendientes que tenemos los católicos es que tenemos que aprender de la historia y no aprendemos. No hemos aprendido. La historia le dio a la Iglesia Católica muchas, pero muchas oportunidades de mejorar, de cambiar. Y los católicos no hemos cambiado, a pesar de tantos signos.
que nos hacen comprender que hay que cambiar en la Iglesia Católica. Porque todos esos asuntos que, bueno, Benedicto XVI los denominó valores cristianos no negociables, ¿sí? Nada es negociable en la Iglesia Católica, pero hay unos valores que son centrales, ¿no es cierto? La familia, el respeto por la vida. Y el Papa hablaba también de la libertad religiosa, bien entendida, ¿no es cierto? Que no pretende ningún centavo del Estado, ¿sí? Y otros aspectos más mencionaba que son, digamos, aquellos en los cuales no se puede negociar. Y tenemos que prestar atención también los católicos, más atención a la doctrina cristiano-evangélica, para ser más perfectos en la práctica de las virtudes, especialmente de la caridad, que es la reina de todas las virtudes. Modestamente te digo todo esto porque a veces creemos que tenemos algunas virtudes, pero parece mentira cómo, ¿no? Ser católico entero, ser un católico integral, íntegro, coherente con toda la doctrina católica, ¿no? Que tengamos una perfecta coherencia entre la vida, el estilo de vida y lo que creemos con nuestras obras. Bueno, no parece tan sencillo. Porque también otro aspecto es este. Los privilegios estuvieron vigentes siempre en la Iglesia Católica, por lo menos desde el siglo IV, hace como 17 siglos, y hemos tenido muchos santos en la historia, papas, fundadores de congregaciones, muchos santos y santas que de los cuales, no sé, como que todo el mundo, inclusive los santos, pensaban que ese statu quo era normal, o por lo menos era tolerable. Bueno, ya en el siglo IV, como dije, San Ambrosio decía, la iglesia o la religión que necesita de subsidios del Estado para subsistir, no merece el nombre de religión. Entonces, está bien, probablemente San Ambrosio fue mucho más clarividente, pero han transcurrido 20 siglos y todavía no hemos entendido que tiene que haber un trabajo que se realiza en conjunto entre todos los católicos en el apostolado cristiano, los laicos con los sacerdotes y los obispos y los cardenales y el Papa con los cardenales y los obispos y los sacerdotes y los laicos y las religiosas y los religiosos, todos juntos. Y ahora más que nunca, que el mundo está tan globalizado, tenemos que tener campañas apostólicas, ¿sí? A nivel personal, cada uno con el ambiente donde está, a nivel grupal, a nivel diocesano, la parroquia, la diócesis, el país, el mundo. Y mientras no nos organicemos los católicos, mientras no revitalicemos la parroquia, después de revitalizarnos a nosotros espiritualmente e intelectualmente, con mucho estudio, con mucho trabajo también, bueno,
Va a ser difícil entonces, me parece. Ah, por eso, cuando yo te insisto, no te hablo de Brasil, que en la Constitución está escrito que no se le va a cobrar impuesto a ninguna, no se le debe cobrar impuesto a ninguna religión, y tantas alusiones a beneficios y privilegios en las leyes, en los concordatos, en las constituciones, como dije, es algo en lo cual está un poquito el motivo fundamental por lo cual la Iglesia Católica no está funcionando bien en el mundo. No podemos desechar la culpa al mundo, al materialismo, como digo, etc. No, 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 nosotros cambiemos las leyes, pidamos al Estado que cambie las leyes, renunciemos a todos los beneficios que nos dan las leyes, económicos y demás, paguemos todos los impuestos, y ya solamente con ese cambio la Iglesia va a estar en muchísimas mejores condiciones para que vuelvan las vocaciones a la Iglesia Católica. Y para que la Iglesia Católica se santifique como cuerpo místico, no solamente con santos canonizados en muchos lugares del mundo. La meta nuestra no tiene que ser que surjan solamente santos, sino que el cuerpo místico se santifique. Porque actualmente ese cuerpo místico de la Iglesia Católica no se está mostrando como debiera mostrarse. No refleja la santidad que debería reflejar. Es difícil hablar de esto, te digo, me resulta difícil, pero creo que tenemos que reflexionar sobre estos temas. Y cuando hablamos en doctrina social de la Iglesia, ¿no?, del destino universal de los bienes, que es tan importante ese principio, ¿no? Bueno, pues que también abarca la vida espiritual, ese principio, destino universal. El bien espiritual es el bien más grande que tiene el hombre, que puede tener un hombre. El bien de la gracia santificante, la gracia habitual, como le dicen también, la gracia actual. Las gracias actuales. Es decir, tenemos que trabajar para que el don de la gracia de Dios, la gracia santificante y las gracias actuales, lleguen a todos los hombres y mujeres del mundo. Gracias a nuestro trabajo apostólico como instrumentos de Dios. No olvidemos también que ¿cuáles son los signos que tuvieron los católicos en la historia
para darnos cuenta de que tenemos que hacer reformas en la Iglesia Católica, tenemos que hacer cambios en nuestra conducta social como católicos, en nuestra manera de entender la justicia social, en nuestra manera de entender la equidad social, la igualdad de oportunidades. La necesidad de trabajar por los pobres. Hoy en Argentina tenemos más pobres que nunca, porque el presidente, el señor Javier Milei, dijo muchísimas veces y con palabras ofensivas además, ¿no?, para los que piensan distinto, que la justicia social es injusta. Es una injusticia la justicia social. Y una injusticia social, disculpame que te lo diga así de esta manera, que parece cruda, ¿no? Parece, sé, quizás puede ser chocante. Un ejemplo palpable, ¿no?, de injusticia social es lo que está sucediendo con la educación en Argentina y en España y en Estados Unidos y en Australia y en Colombia, en muchos lugares, en muchísimos lugares. En Colombia no estoy tan seguro, leí algo pero no estoy tan seguro. De todos modos, es como que, bueno, te podría decir Holanda, te podría decir tantos países de Europa, ¿no? Alemania, Francia, que están recibiendo toneladas de dinero, por decir así, ¿no? Cantidades grandísimas de dinero en las escuelas católicas que no tienen que recibir. Lo mismo que no tienen que recibir salarios en Alemania, Bélgica y tantos países que están recibiendo, incluyendo los, modestamente, discúlpame que te lo diga, también los capellanes de todo tipo. Acá en Argentina, el mismo año 2018, cuando los obispos dijeron que iban a renunciar a recibir un salario, al mismo tiempo comenzaron a hablar mucho con los gobernantes, con los representantes del gobierno, inclusive el mismo presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Ojea, de algo que parece también difícil de entender, ¿no? Porque decía, dice el decreto 499 del año 18, como yo ya te lo comenté en otra oportunidad. Bueno, dice, por ejemplo, con el fin de lograr alternativas que reemplacen el sistema vigente de sostenimiento del culto católico, derivado del artículo 2 de nuestra Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia. Bueno, ya dije un montón de cosas que no son ciertas. No tiene que haber alternativas al pago de salario, tienen que dejar de cobrarlo y ya hicieron fantástico, pero nada más, por favor, nada más, nada más. Después dice, que reemplace el sistema vigente. No hay que reemplazarlo, no. Y de sostenimiento del culto católico derivado del artículo 2, un artículo nefasto.
El artículo 2 de la Constitución Argentina solo trajo males a la Argentina, males, grandes males. El artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina tenemos que dejar de tomarlo como nada serio, como algo serio, porque no tiene ninguna seriedad, ninguna validez, no tiene ningún viso de veracidad. No puede tener, digamos, no puede tener vigencia un artículo tan impreciso, de tan pocas palabras, y al cual le hemos dado tantas digamos, significaciones interesadas, que tendríamos que obviarlo tácitamente mientras no lo deroguen. Con ocasión de los salarios se usó mucho hablar del artículo 2, pero es bueno que lo aclaremos, que se debata. Si alguien, quien sea que sea católico, cualquiera sea la función que tenga en Argentina, ¿no? Que piensa, quien sea que piensa, que el artículo 2 es necesario por tal y tal motivo, que lo explique, que lo diga abiertamente, pero que explique por qué. Porque deuda no tiene el Estado con la Iglesia Católica, por si esa, digamos, extravagancia estuviera mencionada en algún lugar, ¿no? Es decir, tenemos que ser los católicos que nadie nos debe nada como iglesia, como religión. En todo caso, somos nosotros los que estamos debiendo. Porque si me pongo a hacer cuentas, si nos ponemos a hacer cuentas de lo que hemos recibido como católicos, como iglesia, a lo largo de la historia, desde el descubrimiento de América, vamos a darnos cuenta que estamos muy en deuda con el Estado. Además, en deuda por nuestra actitud frente al Estado. Actitud de querer recibir lo que no tenemos que recibir. Y que a veces inclusive lo mencionamos como un derecho eso que queremos recibir. ¿Entiendes? Es triste, pero yo te lo digo con mucha esperanza, ¿eh? Te lo digo con mucha fe en la jerarquía de la Iglesia Católica, en toda la jerarquía católica. Pero necesitamos los laicos, necesitan los laicos de todo el mundo también, que la Iglesia reconozca el lugar que tienen los laicos en la Iglesia Católica, en las parroquias, en el obispado, que no lo están teniendo suficientemente, en el Estado Vaticano, en la Santa Sede. En instituciones como la APSA, por ejemplo. También. APSA es Administración del Patrimonio de las Santas de la Santa Sede, ¿no? Sí, Administración del Patrimonio, bueno, de la Santa Sede o similar, pero es la institución que se ocupa de administrar el patrimonio de la Santa Sede, lo cual está mal llamado, no debería llamarse Patrimonio de la Santa Sede, no.
Es el patrimonio de la Iglesia Católica Mundial, ¿sí? Porque la Santa Sede podría significar las personas que están en la Santa Sede, los cardenales, ¿no? El Papa, los obispos, inclusive algunos laicos, pero no. Lo digo porque puede prestarse a confusión, porque además el patrimonio hay un patrimonio dentro de la Santa Sede que pertenece, que se mantuvo durante siglos dentro de la Santa Sede, de cierta manera, o por lo menos durante muchos años, y que, del cual no conocemos todo con completa transparencia, no lo que sucede en el Vaticano. Entonces acá yo te digo nuevamente que creo en la Iglesia Católica. Creo que los obispos van a tener, y tienen ya, y tuvieron siempre, y van a seguir teniendo, y lo van a tener mayor aún, un extraordinario protagonismo cuando la Iglesia resurja como una institución que puede transformar el mundo, que puede transfigurar todo el orden temporal de la Tierra, del planeta Tierra. Y se va a producir esa transformación y esa transfiguración del mundo. Con los obispos y los sacerdotes como protagonistas principales de esos cambios maravillosos. Y también de los laicos, de muchos laicos, de una cantidad inmensa de laicos que en esta altura de la historia, en estos momentos de la historia, después de 2000 años de cristianismo, están como para trabajar de apóstoles de una manera nunca vista, ¿no es cierto? Entonces dice acá también, sigue diciendo, ¿no? Este comunicado de la Secretaría de Culto, porque este es un comunicado que publicó la Secretaría de Culto sobre justamente el hecho de que estaban hablando en el año 2018 con la jerarquía de la Iglesia Católica sobre alternativas, ¿no? Lo cual es improcedente, se me ocurre. Porque la Iglesia tiene que resolver todos sus problemas dentro de la Iglesia Católica. Los curas con los obispos con los curas, los laicos con los obispos con los laicos con el Papa, todos juntos tenemos que resolver el problema de la Iglesia Católica dentro de la Iglesia Católica. ¿Sí? Acá dice, durante este año, 2018, se desarrolló un fructífero trabajo entre equipos técnicos, designados al efecto por parte de las autoridades de la Iglesia Católica y del Gobierno Nacional. En ese momento, en ese año, estuvo de presidente de la República el señor Mauricio Macri. Dice, fructífero trabajo entre equipos técnicos. Pero ¿qué necesidad tenemos los católicos de que haya equipos técnicos trabajando en el gobierno? Equipos técnicos, dice, del gobierno. Equipos técnicos también de la Iglesia Católica, para charlar sobre alternativas al pago de salario de los obispos.
Mediante un comunicado emitido el 9 de noviembre de este año, la Conferencia Episcopal Argentina manifestó públicamente su compromiso de reemplazar gradualmente los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles. En consecuencia, se han ideado mecanismos y herramientas que podrán ser utilizados por todas las iglesias, confesiones y comuniones religiosas que deseen valerse de los mismos. No tiene sentido porque mecanismos y herramientas que puedan ser utilizados por todas las iglesias no, las iglesias no necesitan nada para financiarse a sí mismas. Se refiere a las religiones, ¿no es cierto? Todas las iglesias quiere decir toda la religión. Las religiones no necesitan del Estado, que haya cuerpos técnicos, equipos técnicos, de muchos técnicos, para no sé de qué, ¿no? Pero bueno, no necesita que haya personal del gobierno y de la misma cada una religión para arreglar con el gobierno, para acordar con el gobierno formas de ayuda. No se comprende. Porque todo lo que sea recaudar dinero de los fieles, por ejemplo, tiene que hacerlo la iglesia directamente con sus fieles. Porque el hecho, por ejemplo, de haber trabajado, de haberse puesto de acuerdo en muchos países de Europa sobre que el Estado iba a recaudar, ¿no? Y está recaudando todavía, para la Iglesia Católica, mediante el un aporte que consiste en pagar en descontarle al fiel una parte de los impuestos a la renta. Bueno, eso no es nada católico, eso no tendría que haberse tratado nunca. No es nada bueno para la Iglesia Católica, es muy malo, fue muy perjudicial. Después dice, se busca generar un cambio de paradigma que implique pasar del sistema de sostenimiento actual a otro, donde sean los propios fieles quienes sostengan a las confesiones religiosas. Bueno, a ver, a otro sistema donde sean los propios fieles quienes sostengan a las confesiones religiosas. Pero entonces me pregunto, ¿por qué el Estado Nacional le concedió a los obispos, a nuestros queridos obispos, ¿sí? ¿Por qué les concedió, una vez que dejaron de cobrar el salario, una pensión para quien lo solicite de 98.000 pesos, que no son nada, para la Iglesia Católica no son nada? Para un pobre es mucha plata, muchísima plata, pero para la Iglesia Católica no. No porque, simplemente digo, no me entiendas mal. Para un pobre 98.000 pesos es mucho. En cambio, para la Iglesia Católica no es nada. Y no digo porque es millonaria, quiero decir, la Iglesia Católica, pero sí tiene suficiente y tiene más que suficiente para pagarle 98.000 pesos si necesita a un obispo que tiene necesidades económicas apremiantes. ¿Me entiendes? El sacerdote, ¿no?, de cualquier congregación religiosa, ¿no?, o del clero diocesano, cuando ingresa al seminario, ya desde ese momento la congregación, ¿no?, o el clero se hace cargo de su manutención. Creo que antes se le cobraba dinero al seminarista y quizás se debería pagar, pero la costumbre actual es que al seminarista, apenas ingresa al seminario, lo mantiene el seminario católico o la religión, o el seminario católico de cualquier país. Es decir, porque si no pueden pagar, se lo paga la diócesis. Pero una vez que además que es sacerdote, el sacerdote vive de la diócesis, siempre vive de la comunidad cristiana. Todos los sacerdotes, absolutamente todos, viven
del alimento que le da la comunidad cristiana. Es la comunidad cristiana la que alimenta al sacerdote y le da lo que necesita para vivir. Entonces hay una contradicción, porque acá dice, para que sean los propios fieles los que sostengan, pero el Estado no tiene, sí, vamos a ver, no parece que comprendió el Estado todavía, y de hecho no comprendió nada todavía, los funcionarios del Estado, porque tampoco tiene buena formación en ese aspecto. Cuando yo te hablo de sociedad perfecta y sociedad perfecta Iglesia Católica y sociedad perfecta Estado, te estoy hablando de algo que es verdad, algo que es verdaderamente cierto, que lo estableció Jesucristo en el mismo momento que dijo que lo que es del César, dádselo al César, y lo que es de Dios, dádselo a Dios, porque cada uno, el Estado y la religión católica en este caso, Dios le da todo lo que necesita para administrarse el Estado con los impuestos, y la Iglesia Católica, te lo digo por vez 1.000.000, se mantiene con las limosnas, las ayudas, las donaciones, los legados, ¿no? Las herencias que dejan mucha gente. Entonces, eso ya está desde el primer momento del cristianismo, está establecido. A mí me gustaría que me entiendas, me tengas paciencia cuando te hablo así, de esta manera, porque simplemente estoy rezando y voy a seguir rezando, porque creo que lo vas a entender, todos lo vamos a entender algún día. Vamos a entender que vamos a ser mucho más felices cuando nosotros hagamos todo con nuestro dinero, los católicos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y no conocemos, como ya dije una vez, no conocemos el fascinante mundo que va a venir porque no lo hemos vivido, no lo hemos vivenciado. El único mundo fantástico y fabuloso que existió por, digamos, la acción de la apostólica, de la Iglesia Católica, fue en el primer siglo de la Iglesia, que fue un suceso único en la historia, ¿no? La manera como se desarrolló la Iglesia Católica, cómo se expandió por todo el mundo. Bueno, por medio de este decreto dice, se dispuso que los establecimientos de gestión privada o de propiedad o bajo la dirección de la Iglesia Católica o de una entidad religiosa inscrita en el Registro Nacional de Cultos, bueno, acá hace una diferenciación entre Iglesia Católica o otra entidad religiosa, o por lo menos otras, porque la Iglesia Católica y algunas otras religiones también aprovechan que el Estado argentino denominó establecimientos de gestión privada que a la vez lo llama de educación pública, ¿no? Es decir, se ha buscado una especie de subterfugio, ¿no? Para hacernos creer que las escuelas católicas que reciben subsidios son escuelas públicas de gestión privada. Siguen siendo escuelas privadas y debería ser así, porque si no, no puede ser católica, ¿sí? Si enseña como enseña el Estado, o como el Estado le dice que tiene que enseñar.
se dispuso que puedan percibir una contribución, dice, en concepto de sostenimiento del culto, a cargo de, que va a estar esa contribución a cargo de los padres de los alumnos de las escuelas católicas. ¿Sí? O sea, esta era una de las opciones que había, una alternativa. Que los papás de alumnos de escuelas católicas paguen un plus, además de la cuota, que sea para sostenimiento del culto. O sea, el salario, quizás, ¿no? Como es una alternativa al salario de los obispos, esta es una alternativa que no funcionó, creo. Y no va a funcionar mucho porque, no puede funcionar mucho porque, ya te digo, esto es parte de su organización que tiene la Iglesia Católica. O la falta de organización para poder recaudar el dinero de los fieles. ¿Sí? Las parroquias deberían trabajar bien, intensamente, con mucha actividad parroquial, recibir muchas limosnas, que así siempre sucedió en la capital federal, por ejemplo, o en muchas ciudades, en todo el mundo, todos los lugares, excepto los que son muy pobres, que igual se pueden mantener también, la misma iglesia lo puede mantener, la iglesia católica. Entonces, como digo, la organización consiste en que cada parroquia trabaje a full, como decimos. Trabaje lo mejor que pueda. Y haga los cambios que tiene que hacer, que ya hay muchos cambios para realizar en las parroquias, y entonces van a afluir los fieles, pero por cantidades grandísimas. ¿Sí? Entonces, los fieles financian la parroquia. La parroquia, con una parte de lo que recibe, financia a los obispados. Y los obispados entregan una partecita de dinero al Vaticano y mantienen el Vaticano. Es así de sencillo, es el esquema principal, fundamental. Está bien, puede haber donaciones de los papás de las escuelas, pero hay un orden natural que es el hecho de las parroquias, los obispados y el Vaticano. ¿Sí? Y en todos los lugares tiene que haber transparencia, en el sentido de que tiene que haber un ecónomo, tiene que haber consejo de asuntos económicos, consejo de asuntos pastorales también para digamos, incrementar los apostolados, ¿no? Para incrementar el acervo cultural de la parroquia, ¿no? Y del barrio donde está la parroquia. Y así, pero por lo demás creo que sería una parte mínima que aportarían los papás de los colegios. Pero bueno, esta era una opción. Y bueno, acá continúa, en otro artículo continúan hablando de la tarea que están realizando, ¿no? Estaban realizando en aquella época, entre el 2018 y este año, ¿no? Monseñor Bocalich, Vicente Bocalich, creo que es, un obispo de Santiago del Estero, también opinó del asunto. Decía, en el año 2018, no es un tema nuevo, estamos buscando la forma nueva de sostenimiento de la Iglesia. Bueno, quizás se está pensando en que sea sostenimiento por los fieles, ¿no? Esperemos. Pero bueno, dice, queremos que sea mucho más maduro, donde todos estemos incorporados. Lo que nosotros recibimos del Estado, expuso Monseñor Bocalich,
es una parte ínfima para el sostenimiento de nuestras iglesias, parroquias. Calcule cuántas capillas, parroquias y lugares tenemos que visitar y se necesita movilidad. Se está buscando nuevas maneras de sostenimiento, estamos trabajando y hay una comisión que está dialogando con el gobierno. Bueno, pero queridísimo monseñor, entonces acá, ¿por qué hablan con el gobierno? ¿Por qué no buscamos en la Iglesia Católica nuestra manera de resolver nuestros problemas? Queridísimos obispos, es una propuesta que hago modesta, ¿no? Me puedo equivocar, pero suplico que pensemos en esta posibilidad que yo les ofrezco, no posibilidad, digo, en esta modesta opinión que tengo, ¿no? Porque dice el obispo que es una ínfima parte del sostenimiento de esa iglesia. Bueno, si es una ínfima parte, entonces no es tanto problema, eso por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, dice que calcule, dice al periodista con el que le hacen entrevistas, calcule cuántas capillas, parroquias y lugares tenemos que visitar y se necesita movilidad. Perfecto, no hay ningún problema, pero eso creo que se soluciona magníficamente bien en cualquier diócesis del mundo, no solamente en Argentina. Se tiene que solucionar perfectamente bien dentro de la Iglesia Católica. No creo que haya que trabajar dialogando con el Estado, con el gobierno, porque si el gobierno no va a solucionar los problemas que tiene la Iglesia Católica. Esto viene a incrementar los problemas de la Iglesia Católica, los subsidios y los salarios y las exenciones de impuestos. Viene a incrementar los problemas, no a disminuirlos, ni a traer ningún beneficio neto. No. Pensémonos bien, por favor. El obispo de la diócesis local, a ver, ¿cuál es esa diócesis? No. Dice, expuso que buscamos un autosostenimiento de la iglesia que va a implicar compartir bienes con austeridad y transparencia. No tenemos que ocultar nada en esto. No le pide a nadie nada, no pasa nada. Nadie pidió algo bueno, no hay que ocultar nada, ¿no es cierto? No hay que ocultar nada. Y dice también que esto va a implicar compartir bienes con austeridad y transparencia. Compartir bienes lo hemos hecho siempre en Argentina y en el mundo. Les digo modestamente a los clérigos, siempre hubo compartir. Y siempre hubo austeridad de mucha gente y transparencia. Tiene que haber, pero depende de nosotros la transparencia, ¿no es cierto? De todos. Depende de cada uno de nosotros la austeridad. Depende de cada uno de nosotros el compartir bienes, pensar en el bien común, ¿no es cierto? El bien común dentro de la Iglesia Católica, con los bienes de la Iglesia Católica. Entonces, dice, va a implicar, buscaba el autosostenimiento de la iglesia, sí. Simplemente me parece que, hay que vivir de la limosna que reciben. Actualmente creo que hay una estructura organizativa en la Iglesia Católica por la cual los obispados reciben dinero de las parroquias. Entonces, a mí me gustaría que, para conocer mejor el tema, que me den, que en algunas parroquias diócesis, que nos ofrezcan los laicos que vamos a consultar sobre cuál es el estado de ingresos y gastos, ¿no?, de los últimos 3 meses, o del último año, o del año pasado, o de este mes, ¿no es cierto?, o del mes pasado, quiero decir, para que también puedan colaborar los laicos, puedan aportar, hacer aportes, ¿no?, respecto a los cambios reales que podrían realizarse dentro de cada parroquia, diócesis, etcétera, ¿sí? Dice también, es un debate que nos debemos. Bueno, yo creo que no nos debemos un debate. Disculpen, monseñor, o el padre, o el sacerdote, o quien sea, no, disculpen. O los laicos que piensan de esta manera,
disculpen, no hace falta debate que nos debemos, y esto tendría que haber pasado por el Congreso, pero estamos avanzando en el diálogo. Bueno, no sé, simplemente derogar la ley y ya está, ¿no? Y después nos dedicamos cada uno a lo nuestro, ¿no es cierto? Dentro de la parroquia, el obispado, hablan los católicos con los católicos, hablamos cada católico con el resto de los católicos, con los católicos con que trabajamos, pero lo hablamos entre los católicos, ¿sí? Me parece a mí. Estamos avanzando en el diálogo. Me sorprende, realmente me sorprende, ¿sí? No es nada nuevo, al contrario, es un tema viejo, apuntó el obispo Bocalich, tras participar en una misa central por la peregrinación en la capilla de Mamantura. Sobre el tema de los sueldos de los obispos, dijo Vicente Bocalich, el obispo, es un tema que a los sacerdotes no les molesta. Con el salario que nos dan a nosotros tenemos que pagar los servicios y el mantenimiento del obispado. No sé, perfecto, pero no sé qué quería decir. No les molesta, con el salario que nos dan a nosotros tenemos que pagar los servicios y el mantenimiento del obispado. Con eso nos podemos mover de alguna manera, es como todos. Nunca le pedimos dinero a la gente ordinariamente, dice el obispo. A mí me parece que no, quizás no, pedir dinero, no sé, para que le paguen el salario a los obispos, no. Pero saben los obispos que los católicos, tenemos todos los católicos el deber de contribuir al sostenimiento del culto, y la gente generosamente y gustosamente lo da en la parroquia, entrega sus limonas en los lugares de culto, o puede dar alguna contribución al obispado eventualmente, ¿no? Voluntariamente. Y bueno, y así está organizada la parroquia, no hace falta, digamos, no, quizás parece redundante decir que nunca le pedimos dinero a la gente ordinariamente, porque no hace falta que se le pida. El dinero viene en la iglesia, el dinero surge en la iglesia, en la católica, siempre está en la iglesia, ¿no es cierto? En las parroquias, en las instituciones de caridad. En el final de la entrevista dice, y por otro lado, si van a comparar cifras y sueldos, imagínense que hay algunas personas de ciertos niveles que cobran muchísimo más que nosotros, pero queremos ser transparentes y honestos. Bueno, sí, hay gente que cobrará 2 millones de pesos de salario, ¿no? Lo que ocurre es que no es lo correcto para un obispo, ¿sí? Porque el obispo tiene todo. El obispo yo creo que si los sacerdotes y los obispos, si todos los católicos pensamos en los bienes que tenemos, en los bienes que tiene cada clérigo dentro de la Iglesia Católica, lo que puede usufructuar y que tiene bienes en cuanto a casas, en cuanto en cuanto a parroquias, en cuanto a monasterios, en cuanto a casas de retiro, en cuanto a casas de vacaciones, inclusive puede haber alguna, ¿no? Digo, casas de retiro no, casas más bien no se me ocurre ahora, pero casas de retiro que se utilizan como también para descanso, quiero decir, ¿sí? Es decir, los obispos y los curas, los que están consagrados, tienen una riqueza enorme que no la tiene ninguno en el mundo. El más millonario de los hombres millonarios no tiene las riquezas que tienen, que son de otro cariz, ¿no? Son de otro tipo, de tipo espiritual, místico, podemos decir, que les hace extraordinariamente bien a ellos. Y entonces no tenemos que mirar cuánto gana un funcionario. Sí, también hay millonarios que ganan decenas de millones de pesos por mes, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso, ¿no?
Porque los santos decían, si tenemos más de lo que necesitamos ya es que nos molesta, ¿no? Nos sobra, parece difícil de entender, pero se podría comprender, ¿sí? Si leemos a San Juan de Ávila, por ejemplo, ¿no? Y otros santos que hablaron, ¿no? de la vida sacerdotal, ¿no? Dice, queremos ser transparentes y honestos nuevamente. Estos son nuestros gastos y con esto nos movemos. Bueno, muy bien. Pero bueno, a mí me gustaría, diría yo, ¿no? Me gustaría mucho que los católicos, todos los católicos, ¿no? Primero que, como te digo, que haya iglesia católica, haya nada de clericalismo, ¿no? Que dejemos de ser clericales, los laicos y los clérigos, ¿no? Y yo me refiero al clericalismo en el sentido equivocado, ¿no es cierto? En el sentido de que es una equivocación, ¿no? Para un laico, ¿cómo diría? Creer, ¿no? Que la autoridad que tiene el sacerdote y el obispo, que es muchísima, bueno, que es más todavía, y que bueno, que cualquier cosa que dice o hace el sacerdote o el obispo está bien, o el cardenal, inclusive los papas, ¿no? Y el mismo Papa Francisco lo dijo, que el peor mal que tiene la Iglesia Católica es el clericalismo, o uno de los peores males. Entonces, que los laicos sepan que tienen un lugar importante en la Iglesia Católica, que se lo digamos, que se lo digan los clérigos modestamente, digo, que tengan cabida en la Iglesia Católica, en más grandes lugares en la parroquia para trabajar como laicos, en los obispados también, que haya más lugar para los católicos, en el Vaticano, en la Santa Sede, de modo que la Iglesia, digamos, tenga una actividad mucho más vital. Le falta vitalidad porque le faltan laicos a las parroquias y a toda la Iglesia. Laicos comprometidos, laicos bien formados, bien educados, que a la vez pueden formar a los niños, a los jóvenes, ¿sí? Si se ordenan sacerdotes o estando en la Acción Católica, por ejemplo, esa organización maravillosa de la que hablé varias veces. Entonces, digo, ya no vamos a poder decir, no tenemos que decir nunca, no podemos, necesitamos del Estado, no podemos decirlo porque estamos infringiendo normas evangélicas. Por favor, suplico, ¿sí? Por favor. Queridos clérigos, queridos obispos, queridos sacerdotes, queridos cardenales y el querido Papa. Bueno, todos los días trato de rezar por los obispos, y los sacerdotes, y los cardenales, y el Papa. Principalmente por el Papa, no tenemos que pedir porque el Papa necesita más oración que todos. El Papa lo dice y no se equivoca cuando pide oraciones. Pero también tenemos que rezar por los cardenales, por los obispos, por los sacerdotes y también por los laicos. Y también yo te diría, recemos para que el laico tenga más participación en la iglesia. Y que también la iglesia sea un lugar de acogida para los niños y para los jóvenes, para todo el mundo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, viejos. ¿Sí?
adultos mayores, como dicen. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta cualquier momento.